mismo sexo no es un derecho fundamental. Que la familia de papá y mamá es la ideal. Un sexo excremental. Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales. Al aire, Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Al unísono, así protestaban hace un año los grupos evangélicos y católicos contra las cartillas del Ministerio de Educación. En 2016 la gente escuchó por primera vez el término ideología de género y desde entonces no se ha ido. Colombia no es un país indiferente a las diferencias en donde opera la ley del más fuerte sobre el más débil. Eso no es Colombia. Si los conceptos son confusos, el debate no es transparente. Y este concepto es lo que han denominado la ideología de género, que cuestiona y a través de él han tratado de cuestionar los valores de la familia colombiana con la única intención de dividir, de separar, de que nos odiamos. La ideología de género, que nadie sabe a ciencia cierta qué es. ¿Por qué hablan de una ideología de género? ¿De dónde sacan eso? Aunque la comunidad LGBTI insiste en que ese término ni siquiera existe, como la ministra Parodi, la exministra Parodi, los más conservadores siguen apelando a él para, según ellos, hacer respetar la familia. Estamos muy felices porque se llegó el 10 de agosto. Sí, el 10 de agosto. Hace un año millones de colombianos salimos a las calles a exigirle a la ministra de Educación de aquel entonces, Gina Parodi, al ministro de Educación del Gobierno Nacional que nos respetara como padres de familia. ¿Te acuerdas? Querían enseñarle a nuestros niños que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. Y que las buenas costumbres no tienen que ver con la educación. En este 10 de agosto no vamos a marchar en las calles, ni vamos a hacer ningún tipo de evento. Vamos a marchar en nuestras casas, para fortalecer nuestras familias desde adentro. Ni Ángela Hernández ni Osvaldo Ortiz han recogido votos a costa del 10 de agosto. Nunca lo vamos a hacer. Somos muy responsables al respecto y por eso marchamos en las casas, no en la calle. Dios guarde a Colombia como debe ser. Pero algunos sí hacen política con esta bandera y está bien, siempre y cuando apelen a la verdad cuando de explicar sus argumentos se trata. Ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. El gobierno está obligado a cumplir con su deber de combatir la violencia, de combatir la discriminación de cualquier tipo y el matoneo de nuestros niños y nuestras niñas. Los 2,5 millones de firmas que se recogieron en el país contra la adopción por parte de parejas solteras y LGBTI fue otro punto de inflexión en la relación de los grupos más conservadores con el Estado. Porque estamos reivindicando un derecho sagrado, el de los padres a educar en libertad y de acuerdo con sus convicciones a los hijos. Rechazamos la imposición de la ideología de género, que niega de raíz nuestros principios y convicciones. Pero las minorías han tenido una representación notable en el Congreso de Colombia que les ha permitido seguir adelante con su agenda, ganando cada día más terreno. Y la única razón por la que entonces no era un debate y un escándalo es porque la ministra que lo hizo entonces, Cecilia María Vélez, no era gay. Que entonces no había que organizar marchas, ni indignarse, ni decir que había un atentado contra la familia. Ahora, los mismos textos, las mismas preguntas orientadoras, más aún la cartilla del presidente Uribe, no solo tenía preguntas orientadoras, tenía respuestas para decir que era verdad, que era mentira y que era mito. De manera que aquí hay discriminación, claro que sí, un linchamiento miserable e inaceptable contra una minoría, pero sin duda hay un propósito mucho más de fondo, que es ir por los principios de la igualdad. Y ese es nuestro tema del día, a propósito del primer año, hoy 10 de agosto, de las marchas contra la llamada ideología de género y contra las cartillas del Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué se avisora de cara a las elecciones legislativas y presidenciales en 2018? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:04 de la noche y como todas las noches para debatir este tema tenemos a dos invitados de lujo, dos invitados que además repiten aquí en Partida W. En primer lugar, saludo a Jorge Virbiescas. Jorge es un hombre gay de 31 años, papá de un hijo de 16, se licenció en psicología
y Pedagogía, cuenta con una maestría en Evaluación y Calidad de la Educación, es activista de la Mesa LGBT de Bogotá y cofundador del colectivo nacional LGBT León Zuleta, también es vocero nacional del sector de diversidad sexual de Marcha Patriótica y representante de los egresados de la Universidad Pedagógica. Don Jorge, buenas noches, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Juan Pablo, y pues muy contento de estar de nuevo en este espacio de debate y deliberación que es bien importante para la democracia. Oiga, hermosa la capital esta noche con la ciclovía nocturna. Sí, me parece. ¿Cómo la vio llegando acá? Pues un poco difícil la llegada, pero creo que a veces hay que darle prioridad a otras cosas que no sean los carros, y el tema de la bicicleta me parece que está muy bien. Ojalá que podamos avanzar en más infraestructura para que se pueda hacer en condiciones de seguridad. Muchísima gente en las calles y eso oxigena ver gente feliz en sus bicicletas, gente haciendo deporte, sacando a sus mascotas. Qué maravilla la capital de la República. Hoy 8:05, Esteban Ramírez es otro de nuestros invitados, es nuestro otro invitado, también es la tercera vez que viene a nuestro programa, es activista pro familia, cristiano y representante de la plataforma ciudadana Amor por la Familia. Esteban está casado, es médico veterinario, especialista en educación de la Universidad San Buenaventura, además es pastor de adolescentes en la Iglesia Familiar Internacional e instructor en teología en el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema Sepco. Esteban, buenas noches y bienvenido a Partida W. Juan Pablo, buenas noches, un saludo especial a todos los oyentes y gracias por tenernos en cuenta una vez más. Usted también, por lo que veo, fue hoy solo testigo de la ciclovía nocturna en Bogotá, solamente porque lo veo muy bien vestido. Bueno, realmente todos celebramos esta iniciativa y como decía Jorge, qué bueno que Bogotá se abra a espacios donde las personas caminando o en sus bicicletas puedan disfrutar de la ciudad guardando los carros. Pero al menos el domingo va a la ciclovía. Me gusta el ejercicio, me gusta entrenar permanentemente. No voy mucho a ciclovía porque los domingos estamos todos los cristianos en la iglesia. Pero, ¿y los lunes festivos también? No, los lunes festivos. Ese día también hay ciclovía. Vamos a la ciclovía el lunes festivo. Jorge, ¿usted qué? ¿A la ciclovía le pega los domingos o no? A veces lo hago, me parece chévere poder salir, sobre todo caminar, y creo que es espacio para poder recorrer la ciudad tranquilamente sin los afanes de la hora del trabajo, del estudio, etcétera. Qué maravilla el deporte, qué maravilla la bicicleta, así sea una bicicleta eléctrica. 8:07 que comienza el debate. Comienzo con usted, don Esteban Ramírez. Tras un año de estas marchas en todo el país contra la llamada ideología de género, contra las cartillas del Ministerio de Educación, unas marchas que unieron a católicos y a evangélicos y a grupos de derecha, conservadores en todo el país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue después de ese año, ese 10 de agosto de 2016? Comienza usted. Pues Juan Pablo, hay que decir que lo que sucedió hace un año fue histórico, porque la movilización de miles de maestros, estudiantes, rectores, jóvenes, padres de familia, movimientos y organizaciones civiles, fundaciones, iglesias, líderes y representantes de la sociedad civil fue un contundente no a el sistemático adoctrinamiento de género que el Ministerio de Educación, en cabeza de la entonces ministra Gina Parodi, quería imponer e implementar a partir de una cartilla manual, llámenle como quiera, que sí existe, que está disponible en internet y que se llama Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Juan Pablo, lo que sucedió hace un año fue un rechazo contundente y generalizado de más de 1 millón de personas en nuestro país que marcharon en más de 35 ciudades: Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Montería, Bogotá, Cúcuta, Buga, Manizales, Pereira, Valledupar, Tuluá, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Pasto, Santa Marta, Lorica, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Magangué, Duitama, Armenia, Líbano, Honda, Palo Cabildo, Mariquita, Fresno, Funza, Mosquera, Guamal, Pitalito y Piales. Podría dar toda la lista, Juan Pablo, de todas las ciudades que se unieron y que marcharon, participaron con marchas y plantones para decir una sola cosa: nuestros hijos se educan en sexualidad en nuestros hogares a partir de nuestros principios y nuestros valores. No aceptamos la homosexualización de la educación y la imposición de los planteamientos de género. 8:09, Jorge Virbiescas, ¿qué dice usted? Hemos visto hoy a todos los líderes de esta marcha del año pasado regocijándose, recordando esa marcha del 10 de agosto. ¿Qué ha pasado después de ese 10 de agosto de 2016? Jorge Virbiescas.
Bueno, me parece que no hay nada que celebrar, me parece que lo que hay que hacer es conmemorar un año de linchamiento de los derechos que tenemos las personas de los sectores LGBT, un año de linchamiento al Ministerio de Educación que en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional estaba adelantando una tarea que es precisamente poder hacer una revisión de los manuales de convivencia. Pero sobre todo estamos conmemorando un año en el que se hizo una movilización basada en mentiras, que no es nada raro, diferente a lo que han venido trabajando estos grupos que organizaron la marcha, porque incluso Gina Parodi en diferentes escenarios dijo y lo vimos en la calle, en las manifestaciones, que se habían usado revistas pornográficas, que se habían usado videos que no tenían nada que ver con el material educativo que estaba preparando el Ministerio de Educación. Y alrededor de eso, pues por supuesto que promoviendo su discurso del odio, que es un discurso del odio en el sentido de que no se quiere reconocer que hay otra gente que piensa distinto, que puede sentir distinto. Se movilizó grandes contingentes del país, por supuesto, pero no necesariamente porque se haya movilizado grandes contingentes del país quiere decir que esto sea una muestra de democracia, porque democracia no puede ser el escenario donde se está promoviendo el odio, la discriminación, como se hizo hace un año. Entonces me parece que no hay nada que celebrar, simplemente conmemoramos un año de linchamiento de la Constitución política. Un año de linchamiento. ¿Qué dice Esteban? Realmente sí hay mucho, demasiado que celebrar, porque Colombia demostró el 10 de agosto del año pasado que está despierta, que está vigilante, que no vamos a aceptar que el Ministerio de Educación, ni hace un año, ni hoy, ni nunca, usurpando el papel de papá y de mamá en casa, decidan enseñar y adoctrinar a niños y jóvenes en nuestro país en dos cosmovisiones que son muy respetables, pero que nosotros, cristianos, católicos y evangélicos de Colombia, no aceptamos, no compartimos y nunca vamos a tolerar. Realmente sí hay razones para marchar, Juan Pablo. Realmente sí tuvimos razones para los plantones multitudinarios del 10 de agosto del año pasado. Porque ustedes en la introducción nos presentaron a la señora Gina Parodi, activista de la inversión sexual, militante LGBTI, que usó la plataforma. Ninguna inversión sexual, me parece que ese es un concepto irrespetuoso que no tiene nada que ver con las orientaciones sexuales y las identidades de género, que es de lo que estamos hablando acá. Ese tipo de conceptos como el que usted usa de inversión sexual son los conceptos que promueven el odio, la estigmatización, que es precisamente Jorge, lo que la Corte Constitucional dijo el Ministerio de Educación. Jorge, déjame hablar. No, pero con respeto vamos no estoy a respetando. Sí, claro que sí, ese concepto de inversión, nosotros no le estamos diciendo a ustedes fanáticos, entonces ustedes usen los conceptos. Ahorita se habló de odio, de promoción al odio, claro que sí, de discriminación. Eso es lo que ustedes hacen. Típica maniobra de victimización LGBT, una estrategia conocida. Decía usted que escuchábamos a la exministra Gina Parodi diciendo, Juan Pablo, con todo descaro y desparpajo, en el marco de un debate de control político en el Congreso de nuestro país, diciendo, pero es que ¿cuáles cartillas? ¿Cuáles manuales? ¿Cuál ideología de género? Señora, le presento la cartilla, manual, documento, llámelo como quiera, que favorece la incorporación de la perspectiva, la teoría, el enfoque, que no es nada distinto que la ideología de género. Vamos a hacer un contexto completo. El contexto completo es por qué el Ministerio de Educación se vio en la obligación de implementar un material pedagógico. Y el contexto completo es que lo hace en cumplimiento de la sentencia T478 del año 2015, que le ordena al Ministerio de Educación, por el caso no real, no ficticio, no inventado, por el caso real del suicidio de Sergio Urrego, víctima de discriminación sexual en su colegio. Eso es una cosa no inventada, es una cosa real. Hay una sentencia de la Corte donde le dice al Ministerio que por ese tipo de manuales, por implementar lo que sí es una ideología de género, que es esa ideología cristiana que nos metieron aquí a sangre y fuego, de imponernos eso que ustedes están defendiendo. Esa es la única ideología de género real existente. Le dijo en la sentencia al Ministerio que se había vulnerado el derecho al buen nombre, a la intimidad, a la igualdad, y que se había hecho discriminación por orientación sexual. Por esa razón el Ministerio estaba haciendo lo que estaba haciendo con las cartillas, pero además hay que decirlo, yo no defiendo a Gina Parodi. Gina Parodi no tuvo
el coraje de defender lo que la Corte Constitucional le ordenó, porque ahí mismo hizo un retiro parcial de los documentos que, como decía uno de los audios, venían incluso desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el tema de exigirle a los colegios que hicieran reconocimiento en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, si ustedes aceptan la Constitución, aceptan el ordenamiento jurídico del país, y si aceptan, ¿cómo ustedes van a atacar una sentencia de la Corte Constitucional que les está pidiendo al Ministerio de Educación y a los colegios tomar unas medidas frente a un hecho real, no ficticio? Aquí se acaba de hablar de Sergio Urrego y de la sentencia T-478 del 2015. Realmente es muy lamentable, siempre es una tragedia, un suicidio o una muerte. Frente a eso no vamos a polemizar. Pero la realidad de este caso en concreto es que los colectivos militantes homosexuales encontraron la excusa perfecta para beneficiarse y amañar la situación, manipulando a la opinión pública, acomodando los hechos y capitalizando esta tragedia, Juan Pablo, alegando que lo sucedido correspondió, como siempre, términos conocidos, a un crimen de odio y a supuesta presión homofóbica. La realidad es totalmente diferente. La versión artificiosa que se nos ha querido vender del suicidio de Sergio Urrego es completamente contradictoria con la realidad. Es una expresión sesgada y amañada de los hechos. O sea, ¿usted no cree en lo que dice la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional, hoy precisamente me dice la lectura de esa sentencia, dice que efectivamente en el colegio hubo discriminación por la orientación sexual, que no se hizo el debido proceso, que se vulneró a una persona porque ni siquiera se le atendió de la manera correcta, que se le hizo una serie de vulneración de derechos que tenían que ver con su orientación sexual. ¿Ustedes rechazan la sentencia, Esteban? ¿De la Corte Constitucional? ¿La aceptan o la rechazan, Jorge? Esa sentencia tiene un vicio ideológico manifiesto. La Constitución tiene un vicio... Las declaraciones manifiestas de la mamá de Sergio, Alba Reyes, en el programa Los Informantes, Juan Pablo, demuestran que esa decisión dramática de Sergio Urrego, que al final solamente él es el responsable, fue impulsada no por el acoso, no por el matoneo, sino por el abandono, la indiferencia y el distanciamiento sistemático de sus padres, que lo habían dejado tirado, literalmente abandonado, al cuidado permanente de su abuelita, una anciana de más de 90 años. No nos digan que Sergio Urrego se suicidó por la presión homofóbica en el colegio. Claro que sí, claro que sí, por un abandono de sus padres. Yo, como si creo en el orden constitucional, leí la sentencia de la Corte, hemos escuchado a Alba en diferentes escenarios, pero léala y entiéndala, porque usted la lee y están interpretando de otra manera. La sentencia de la Corte es clara, dice: en el colegio se cometieron varias vulneraciones, una vulneración en el tema del derecho a la intimidad, vulneraciones nunca entonces comprobadas. La Corte Constitucional está especulando, ustedes son los que están especulando. Todo el tiempo la Corte Constitucional, rendida a los intereses LGBTI, hace lo que ustedes desean. No, y entonces, bueno, yo no peleo con los hechos. La Corte Constitucional prostituida a la agenda gay en Colombia. Yo no peleo con los hechos. Los hechos dicen que no es solamente la opinión subjetiva de los magistrados, sino es con evidencia de la Fiscalía, no con interpretaciones de qué creemos que pudo haber. Una condena a la rectora, a los demás profesores que estuvieron litigio involucrados. Estratégico LGBTI. Estuvieron involucrados en el hecho de vulneración de los derechos, y sí tiene que ver con el colegio, y eso Sergio Urrego lo dejó escrito, y no tiene nada que ver con lo que usted está inventando, colocando palabras que Alba no ha dicho. La Corte dijo en esa sentencia que sí había hecho una actividad de discriminación, por lo tanto le ordena al colegio hacer un acto público, mandar a revisar los manuales de convivencia, que era lo que estaba haciendo el Ministerio de Educación, y esos manuales de convivencia donde le dice: mire, señores del Ministerio, ustedes tienen una ley 1620 del 2013 donde habla del sistema de convivencia escolar, que trabaja el tema de derechos sexuales, el tema de convivencia, y ustedes no lo han implementado, y en este colegio no se hizo. Ahí la responsabilidad es clara del colegio, y usted no puede decir que no, porque así lo evidenció la Fiscalía y lo evidenciaron los jueces. Juan Pablo, las directivas del colegio y la propia mamá de Sergio, Alba Reyes, en el programa Los Informantes, reconoció que no estaban pendientes de la tutela de Sergio. Reconoció además que ella con frecuencia le compartía literatura anarquista y depresiva. Esa literatura, esa soledad y ese abandono fue el que consumió a Sergio Urrego, y fue la semilla que sembró en él
la inquietud por quitarse la vida. Lo que finalmente lo impulsó no fue la presión homofóbica en su colegio. Los directivos del plantel educativo niegan tal presión. No existe. Aquí lo único que hay es un litigio estratégico LGBTI. De esa clase de litigios se nutren los cambios en las leyes y en las legislaciones, y la Corte Constitucional ha hecho todo lo que ha podido para beneficiarla. Usted habla de literatura, perdón, retome su argumento. Si por el tema de la literatura la gente se suicidara, los primeros que deberían suicidarse serían los que se la pasan pegados a la Biblia, porque no hay libro más descarnado, lleno de situaciones crueles. Señoras y señores, esta es la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diferencia LGBTI. El respeto por la diferencia que usted está planteando de los documentos anarquistas. Aquí hay intelectuales en este país, anarquistas, comunistas, socialistas, que producen literatura, poesía, y entonces no por ese hecho se suicidan. Me parece que eso es una justificación ridícula. Lo que ha dicho la Corte Constitucional efectivamente es que sí hubo una vulneración de derechos, tanto es así que el Ministerio de Educación con el colegio, litigio con la estratégico rectora, LGBTI. llámele como le llame, es una decisión de la Corte, llámele como le llame. El hecho concreto prostituida los intereses de la agenda entonces gay en usted Colombia. no cree en la Corte, entonces levántese en contra de la Corte, levántese en armas contra la Corte. La Corte Constitucional no puede ponerse es un poder público. Si a ustedes no les gusta, están por fuera del orden constitucional. Gústele a quien le guste, la Corte hace parte de uno de los poderes, y si ustedes no están de acuerdo, significa que ustedes no están de acuerdo con el orden jurídico de este país y con el orden constitucional. Por lo tanto, están en absoluta subversión al orden que tenemos en el país. La realidad es que Sergio Urrego padecía de una carencia crónica de afecto. Se refugió en el activismo homosexual, y eso finalmente, sumado a la literatura anarquista y depresiva que consumía, dicho por su mamá, Alba Reyes, en el programa Los Informantes, en su momento fue lo que lo impulsó a quitarse la vida. ¿Pero qué pasó? El activismo LGBTI y Colombia Diversa, una ONG dedicada en Colombia a la imposición de la agenda gay, dijeron, este es nuestro caso perfecto. Esteban, ¿qué es el litigio estratégico LGBTI? ¿Cómo define usted? Es el uso de situaciones que favorecen la estrategia y la imposición de la agenda homosexual en Colombia a partir de casos que terminan teniendo fuerza de ley para cambiar la realidad en planteles educativos y la realidad en las legislaciones. Jorge, ¿existe el litigio estratégico LGBTI? Existe el litigio estratégico en muchos escenarios. Lo que hemos hecho las personas LGBTI es pedir los derechos que la Constitución nos garantiza. Como nosotros sí creemos en la Constitución, como nosotros sí nos amparamos de le los recomiendo el artículo públicos, 42 de la Constitución. Yo le recomiendo toda la Constitución y le recomiendo que lea las sentencias de la Corte, que son los guardianes como la 478 del 15, como la con vicio ideológico, con vicio ideológico, con esa y todas las que quieran. ideológico. Nadie es absolutamente puro, y los magistrados allí representan posiciones que el Estado colombiano reconoce. Si ustedes no están de acuerdo, con las autoridades de esos planteles educativos. Entonces, y colocan acciones jurídicas si es verdad lo que ustedes dicen. Pero ese litigio que ustedes dicen no es más que la reivindicación de los derechos que históricamente se nos han negado. Derechos de los que ustedes son beneficiarios, porque con la Constitución del 91 ustedes ni siquiera eran reconocidos. La única religión oficial aquí en este país era la católica. Ustedes que hablan de que hay manipulación, pues deberían ser los primeros defensores del tema de la Constitución del 91. Lo que creemos que se hizo fue un reconocimiento, llevar públicamente a que se resanara el nombre de Sergio Urrego, que gente como ustedes, como la gente del colegio, vulneró, pisoteó, y sobre todo que se mantiene esa vulneración con las versiones que usted está presentando. Para cerrar este tema, Juan Pablo, a Sergio Urrego no lo mató la discriminación. No se llamen a engaño, queridos oyentes. Él ha sido una víctima más del abandono y de la soledad en este país. Pero, ¿cuál es el tema esta noche? Que marchamos hace un año y exigimos la renuncia que automáticamente no se dio en ese momento, pero que se dio después de la entonces ministra Gina Parodi. Y aquí tengo en mis manos la cartilla, el manual, que sí existe y que se llama Ambientes Escolares Libres de Discriminación, hecho por Ministerio de Educación y Todos por un Nuevo País. Entiéndase, Colombia Diversa. Y por la ONU, Fondo de Población, UNICEF y PNUD. Pero miren, muy interesante, los agradecimientos en la página número 6 de Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Juan Pablo, se los voy a leer rápidamente. Álvaro Ladino Paque, activista LGBTI,
Estoy hablando de los agradecimientos en esa cartilla y ese manual que sí existen. Eduardo Eugenio Hernández, Mesa LGBTI. Franklin Gil Hernández, Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Academia. Juan Felipe Rivera, Colombia Diversa. Lina Cuellar, Sin Sentido. Marta Lucía Cuellar, activista independiente LGBTI. Académica. Y si seguimos, todos los que hicieron ambientes escolares libres de discriminación para poder asesorar de la mesa, activistas pro homosexuales queriendo educar a nuestros hijos. No faltaba más. Adelante, Jorge. Mire, a mí me parece que usted quiere volver no al tema de las somos tontos, no cartillas, somos tontos. Pues parecen a veces porque leen y no interpretan lo que dicen realmente los textos. Mire, a mí Colombia Diversa, educando a nuestros hijos, por favor. A mí me parece que definitivamente yo sí quiero volver al tema de Sergio Rego, porque es que ese es el origen de la marcha. Si el Ministerio de Educación estaba aplicando el tema de una revisión y una instrucción pedagógica, tiene que ver porque hay una víctima real. Usted no puede venir a maltratar la memoria de Sergio Rego, de la familia, de su abuela, de sus compañeros, que todo el mundo reconoció que fue una víctima de la discriminación, y menos cuando hay unas decisiones que el Ministerio de Educación hoy no ha podido ejecutar. Esa fue su versión amañada. Su versión amañada. No, señor, es la versión ideologizada. No, ideologizada lo que ustedes leen todos los días, lo que ustedes quieren decirle a la gente para reproducir. No ofenda, hable con argumentos, no ofenda, hable con argumentos. Si no tiene argumentos, no vengo en medio público. Hable con argumentos. Bueno, cuando usted usa el respeto, no vengo en medio público. Mire, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Educación revisar más de 19.000 manuales de convivencia. A hoy, hablemos de eso, de los manuales. 5.600. De la manipulación de Colombia Diversa de los manuales. Ahora Colombia Diversa es su coco, que se le volvió todopoderosa. Mire, vamos apenas 5.600 manuales de convivencia revisados. Manuales de convivencia ustedes, los LGBT, son los llamados a revisar los manuales. No solamente en el tema de orientación sexual y identidad de género, sino de escenarios de convertir el mundo en su discriminación, como los que no permiten el libre desarrollo de la personalidad, como los que no permiten la orientación sexual, y eso estamos llenos de vulneración de casos que están en bienestar familiar, que están denunciados. 8 de la noche y 26 minutos, tenemos que hacer una pequeñísima pausa comercial, pero ya regresamos a este debate. Debatimos sobre un año, hace un año, 10 de agosto del 2016, marchaban por el país diferentes grupos evangélicos y católicos protestando contra la llamada ideología de género y protestando contra las cartillas de la ministra de Educación, de la entonces ministra de Educación, Gina Parodi. 8 y 27, ya regresamos. El uno de todos, la nueva alternativa de televisión, presenta en la W un personaje. Un personaje, el señor Jorge Virviescas. Otro personaje, el señor Esteban Ramírez. Ambos debaten sobre el primer año, ese año de las marchas en todo el país, contra la llamada ideología de género, contra estas cartillas del Ministerio de Educación. Pero antes, Esteban, ¿cómo les fue o cómo vio Bogotá Gospel? Bueno, Bogotá Gospel fue un espacio realmente muy significativo donde miles de cristianos nos reunimos en el Parque Simón Bolívar, donde pudimos adorar juntos a nuestro Dios, celebrar los valores de la familia, y le damos, obviamente, gracias al Señor por estos espacios y también a la alcaldía distrital. Entonces, muy bien, al pelo todo. Sí, muchísima gente, al menos vi por Canal Capital. Mucha gente, muy buenos invitados, felicitamos a los organizadores y sobre todo estas iniciativas que se están desarrollando, no solamente a nivel distrital, sino a nivel también de las localidades. Y ya pasó un mes de la diversidad sexual. ¿Qué hay de movimiento de LGBTI en estos momentos en Colombia, en la capital? ¿Qué tenemos? Bueno, el mes de julio fue un mes bastante movido en todo el país. Hoy estamos en este mes conmemorando los crímenes que son reales. El 23 de agosto se conmemora un año más del asesinato de León Zuleta, el fundador del movimiento de la liberación homosexual en Colombia, que fue asesinado el año 1993 en Medellín en un crimen de odio que existen. Entonces, pues muchas organizaciones de los sectores LGBT estamos visibilizando este tema de derechos humanos. Colombia Diversa creo que en unos días presenta el informe anual y así estamos haciendo muchas organizaciones en todas las regiones. Tiene la palabra Esteban Ramírez, pero antes los invito a escuchar a Diego Ruiz. Diego Ruiz, para que don Esteban comente la opinión de Diego. Diego es papá LGBTI y activista de derechos humanos, diversidad sexual y género.
Ser papá LGBTI no es fácil, siempre se genera bastante persecución, al mismo tiempo la persecución no únicamente va a uno como padre que pertenece a una comunidad sexualmente diversa y también de pensamiento y de sentimiento diverso como somos los LGBTs, sino que también existe una persecución y existe una presión bastante fuerte hacia nuestros hijos que pertenecen a la comunidad. En el caso de mi hijo, me siento muy orgulloso porque desde la visión LGBT, mi hijo ha sido una persona que ha sabido enfrentar y manejar este tipo de situaciones, y lo más importante es que desde lo LGBT uno también puede enseñarle a los hijos, a nuestros hijos, a todos los niños, niñas y adolescentes, de que el respeto a la diversidad no va a ser de que tú te involucres con ella, pero sí que se puedan generar procesos de respeto, y al mismo tiempo de que si estos niños se sienten identificados con cualquiera de las sexualidades o de las expresiones que tenemos desde LGBTI, ellos puedan sentirse de que no están solos. Esteban Ramírez, su opinión. Juan Pablo, hay que decir, nuevamente volvemos al tema, por favor, no nos desviemos. ¿Por qué estamos aquí? Porque cumplimos un año de las marchas y los plantones multitudinarios del 10 de agosto. La ideología de género, Juan Pablo, que la ministra de Educación, exministra en este momento, Gina Parodi, dijo, ¿cuál ideología? Que no existe, que no la conozco. Sí existe. Y resulta que es nada más y nada menos que un prejuicio originado en el seno del feminismo radical lesbo-marxista a finales de los años 60, que viene a decirnos que todos los problemas de la humanidad están constituidos a partir del conflicto entre los hombres y las mujeres. Conclusión, hay que erradicar por completo toda diferencia en la humanidad y en la sociedad entre un hombre y una mujer. Y a partir de eso, Juan Pablo, empiezan a desarrollar toda una estrategia que es adoptada por la Organización de Naciones Unidas en la conferencia del Cairo y en la conferencia sobre la mujer en Pekín en 1994 y 1995. Por eso, en Ambientes Escolares Libres de Discriminación, que es el manual y la cartilla que sí existe y por la que marchamos, se unen Colombia Diversa con el nombre del Ministerio de Educación y las filiales de la ONU para decirnos que ahora lo heterosexual, la realidad biológica, sexo, hombre y mujer, es una orientación hegemónica y que las orientaciones sexuales, según ellos, no hegemónicas o lo LGBTIQ, porque tienen acumulados toda una perversión por cada letra del abecedario, es lo de moda y es lo que hay que enseñar en la escuela. 8:37, los invito ahora a escuchar a Grace Nocua. Ella es madre de familia, cristiana, salió a marchar en la protesta del 10 de agosto de 2016 que abogaba por una educación libre de ideología de género para los niños, para que nos opine el señor Jorge Virbiescas. Bueno, yo como madre de familia salí a marchar para sentar una voz de protesta y decirle al gobierno nacional que la educación de los hijos es exclusivamente responsabilidad de los padres. Nosotros como padres debemos tener comunicación asertiva con nuestros hijos, hablar de estos temas y siempre se llega a la conclusión que respetamos la posición de cada uno, pero no compartimos ni aceptamos que la educación desde ningún punto de vista, y hablando específicamente de la educación sexual, pues sea impartida por alguien diferente a los padres. Queríamos con esa marcha, y lo hemos hecho, pues contrarrestar los puntos de vista distorsionados y, si me permiten la expresión, pervertidos sobre el sexo. Tenemos muy claro que la sexualidad es un diseño de Dios y por eso lo explicamos, lo hablamos a nuestros hijos desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, marcada en principios y en valores. Su opinión, Jorge, sobre lo que nos dice doña Grace. Bueno, yo como no voy a acudir a palabras pervertido, unas palabras que aquí rayan en el irrespeto, quiero decir que respeto la posición de ella. No la comparto porque la Constitución Política Colombiana ha definido que el Ministerio de Educación tiene unas competencias y una de esas competencias es impartir la educación sexual de nuestros niños, niñas y jóvenes, y esa educación sexual no puede estar matizada por convicciones religiosas, que eso sí es una ideología de género. Aquí no se puede olvidar que la homosexualidad ha existido toda la vida.
antes de que existiera el discurso, la ideología de género cristiano, religioso, que nos impuso unos roles. Antes, en la antigüedad, había comportamientos homosexuales en diferentes culturas humanas. Entonces, aquí sí hay una ideología impuesta, es esa ideología que nos han querido imponer desde la religión católica, cristiana y todas estas religiones monoteístas. Esteban, le pregunta aquí @carritosurfero, lesbomarxismo, explíqueme eso qué es y con qué se come. Es que el prejuicio de género se nutre de otra ideología que a finales de los años 60 estaba muy de moda, la ideología marxista. ¿Qué nos decía esta ideología? Que había una lucha de clases y que los ricos, la burguesía, explotaba y exprimía y sometía a los pobres, el proletariado, en función de la actividad productiva. Pues ese feminismo radical lesbo-marxista extrae y traslada ese prejuicio del comunismo a las relaciones sociales para decirnos que el hombre es el nuevo burgués, que la mujer es la proletaria y que todas las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones de poder. Así, instituciones tan hermosas y planificadoras en el ser humano como el matrimonio y la familia se vuelven instituciones represivas de la mujer según este prejuicio, que envuelven, dicen ellos, una trampa, la de la maternidad. La maternidad no es una trampa, el matrimonio y la familia no son instituciones represivas de la mujer. Eso solamente es cierto en la imaginación retorcida del feminismo radical, del cual la exministra Gina Parodi es una excelente representante. Don Jorge. Perversión retorcida, pues a mí, yo con esos argumentos no puedo discutir. Yo lo que vuelvo es a que si hay una ideología aquí que se ha inventado, es esa ideología que nos puso como única opción, como una única posibilidad, el tema de una heterosexualidad obligatoria. Una ideología es eso que ustedes han implementado con su odio contra las personas de los sectores LGBT, que condena a aquellas personas que no sigan las mismas orientaciones. Esa ideología le dice a usted cómo ser en la vida personal, en la vida individual, en la vida sexual. Eso sí es una ideología. Lo que nosotros estamos haciendo es hablando de derechos, independientemente de si son cristianos, independientemente de si son ateos, de si son creyentes. Eso es lo que nosotros aquí estamos debatiendo. Estamos hablando de un tema de derechos y no un tema de conceptos tales como perversión retorcido, que eso no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo aquí hoy, que es el origen de la marcha del 10, que fue la sentencia de la Corte Constitucional y no solamente la marcha por sí. Esteban, ¿están tratando ustedes de implementar una heterosexualidad obligatoria? Por Dios, es que lo único que nace, muere y nace todos los días son únicas dos expresiones posibles de lo humano, hombres y mujeres. Todos venimos de un hombre y de una mujer. Hoy, este prejuicio, enfoque, perspectiva, teoría, que no es otra cosa que una ideología totalitaria, la del género, viene a decirnos que además de hombre y mujer existe una multitud de orientaciones sexuales e identidades de género diversas que al margen de nuestra expresión y de nuestra realidad biológica podemos escoger. Juan Pablo, como la ideología de género sí existe, permítame compartir 3 libros y bibliografía con los oyentes. Adelante, Número 1. En defensa de la familia, del doctor Benigno Blanco. Número 2, La homosexualidad en el hombre, del autor colombiano, excelente libro, La homosexualidad en el hombre. Y número 3, La revolución sexual global, destrucción de la libertad en nombre de la libertad, de una autora alemana, Gabriela Kubi. Jorge, adelante, ¿cómo responder a esta bibliografía? Me parece chévere intercambiar textos. Adelante, por favor, los suyos. Yo le sugiero 2 textos. El primero, la historia de la sexualidad de el homosexual Michel Foucault, que hace una mirada antropológica, sociológica, psicológica. ¿Cómo murió el señor Foucault? Bueno, me va a interrumpir, volvemos al tema del respeto. Entonces, ese texto le permite a usted entender que antes del cristianismo había comportamientos homosexuales que no eran condenados, solo que la Biblia lo dice. Aparece, sí, la Biblia señor. Que se escribió mucho después. Tiene de toda la razón. Génesis 19, 1 al 25. Listo, vamos a jugar a interrumpirnos. Segundo, le recomiendo que lea, pero que lea y entienda esa cartilla que usted tiene en la mano, para que no confunda la orientación sexual, la identidad de género con la biología. Usted que es veterinario, que sabe de biología, sabe perfectamente que existe la intersexualidad. Y ha existido no toda existe. La vida. No existe. Entonces, ¿usted cree en la ciencia? Pues si es veterinario, yo creería. Déjeme se lo explico. Termina ese argumento para que nos explique En la ciencia se ha dicho, en las facultades de medicina, pero también en las facultades que trabajan humanidades, que no solamente se nace macho o hembra. Ese concepto de mujer o hombre es una construcción cultural
plural, ¿sí? Y existe cualquier cantidad, más de 100 tipos de intersexualidades, que no es A o B como ustedes lo han venido replicando. Adelante, Esteban. El que compartió Jorge es un excelente ejemplo del prejuicio de género. El que viene a decir... ¿Qué fue, perdón? Michel Foucault. Sí. Okay. Pero, ¿qué estoy diciendo? Lo que acabamos de oír de Jorge es un excelente ejemplo de las perspectivas y los postulados del prejuicio de género. Que hombres y mujeres somos una construcción cultural. ¿De dónde acá sacan ustedes eso? ¿De dónde acá echan siglos de investigación médica y científica? Yo no escogí ser hombre, ni me construí en el marco de la cultura o la sociedad. Yo nací hombre. Tengo una provisión genética, cromosoma X y Y, mi anatomía, mi morfología, mi cerebro, todo de mí dice que soy un hombre, me fue determinado. No fue determinado, es la concepción que usted tiene. Es la concepción que usted tiene. Usted nació como macho, hay otros seres humanos que nacen como hembra, pero eso no significa que nosotros nazcamos con un formato, porque los aprendizajes de la construcción de la identidad son culturales, o si no nosotros seríamos absolutamente iguales aquí o en la China. Todo es una construcción cultural. Y la intersexualidad, pues pelee con la ciencia. Usted que es veterinario, pelee con los informes médicos. Usted que sabe de esos temas de biología, debería ser honesto y decirle a la audiencia que efectivamente hay informes científicos, informes no solamente de las ciencias naturales, sino de las ciencias humanas, que también han sido construidos con cientos de años de debate y de reconocimiento de la historia, de que la homosexualidad ha existido toda la vida. Y yo le quisiera hacer una pregunta. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la propuesta? Si ustedes no están de acuerdo con que el ministerio haga esto, ¿cómo ustedes van a hacer educación sexual en los colegios religiosos? ¿Y qué pasa si en un colegio religioso hay una persona homosexual? Quiero que me diga qué van a hacer ustedes. Hacemos, Jorge, enseñanza bíblica constante en la iglesia. ¿Y cómo le enseñan reproducción a esa gente? Y le hablamos bien de las cosas hermosas de la vida a nuestros niños y a nuestra iglesia. Hablamos bien del matrimonio, bien de la sexualidad. Y que la gente se reproduce por milagros. Déjenlo responder. Quiero compartir 7 cosas que los niños deben oír todo el tiempo y que le enseñamos a nuestros niños en los colegios confesionales y en la iglesia. 7 cosas que todos los padres deben recordar y decirle a sus hijos permanentemente. Número 1, aquí vamos a desbaratar el absurdo prejuicio de género. Número 1, solo existen 2 sexos. Número 2, el sexo no se puede cambiar. Número 3, las personas tenemos sexo, no género. Número 4, las palabras y las cosas sí tienen género. Número 5, el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Número 6, no todo en materia de sexualidad es lo mismo, ni tiene el mismo valor. Y número 7, la educación sexual la impartimos los padres en casa, de acuerdo a nuestros principios y nuestros valores. Y ninguna ministra o ningún ministerio nos van a usurpar ese derecho. Adelante, Jorge, entonces ahí le responde cómo usted está educan a los hablando niños. desde el deseo. Primero, no solamente existe hombre y mujer. Segundo, la construcción de género es una construcción cultural. Tercero, el Ministerio de Educación tiene la obligación, si ustedes no están de acuerdo con esa constitución, lo lamentamos, pero es la constitución que nos rige a colegios públicos, a colegios religiosos, independientemente de sus prejuicios de ideología de género cristiana. Un ejemplo, Juan Cuarto, Pablo. Hay que explicarle a los jóvenes que los seres humanos no nacemos por milagro, porque se nos puso una paloma en la cabeza, que la gente tiene relaciones sexuales, pero que además las relaciones sexuales no tienen como único fin la reproducción. Eso es enseñarle educación sexual y es una obligación social, es una obligación del Estado, porque si nosotros seguimos engañando a la gente, lo que vamos a seguir teniendo es embarazos adolescentes, jóvenes con enfermedades de transmisión sexual, porque todos creen que solamente el sexo es para la reproducción y que solamente rezando la gente va a hacer autoconcepción. No, hay que enseñar educación sexual y hay que enseñar derechos sexuales y reproductivos. Le pregunta Gabriel Ramón Pérez a Esteban, ¿y qué pasa con los hermafroditas?
el no existen. pseudohermafroditismo, porque en los seres humanos no existe el hermafroditismo completo o perfecto. El pseudohermafroditismo o hermafroditismo secundario es una patología y las patologías no constituyen identidades, constituyen y se expresan como enfermedades. Te voy a la decir que se menciona. la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, no, usted interrumpe, yo lo interrumpo. La Organización Mundial de la Salud Juan dijo Pablo, que este tema no es una patología. Yo tenía la porque palabra, una patología Juan Pablo, significa yo lo escuché, una Jorge, condición escúcheme. de variación en la inteligencia. Y entonces, Juan Pablo, ¿por qué no existe la identidad de Down? Porque el Down es una enfermedad, trisomía del cromosoma 21 no es una identidad. La intersexualidad, que supuestamente configura una identidad a partir del pseudohermafroditismo secundario o del hermafroditismo secundario, pseudohermafroditismo, que nos está diciendo que ahora las patologías y los desarreglos de orden cromosómico constituyen identidades. Por Dios, Jorge, solo en la pseudociencia que esto es válido. Jorge, 10 segundos. Mirada que la Organización Mundial de la Salud mandó a recoger hace rato iba contra el tema de lo que usted, que gente que enfermedades como no ustedes son identidades. Decía enfermedades que no había son entonces identidades. que operarlos y después la gente termina construyendo una identidad de género diferente a la que yo no le me habían construí asignado hombre, yo nací hombre. No, usted mi nació esposa macho. nació usted se ha mujer. construido como hombre, ella se ha construido como mujer. 8:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá o numeral la W, numeral 529 gratis desde cualquier operador celular. Llámenos y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? David, ¿dónde está? Buenas noches. Juan Pablo, buenas noches, en la ciudad de Bogotá. Lo escuchamos, tome partido. Mire, cada vez que a ustedes se les ocurre entrevistar a cristianos y LGBTI es la misma pelea. No tienen más argumentos los cristianos que citar Biblia. David, gracias. Andrés, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Muy buenas noches, de Medellín. Medellín, ¿ya tomó partido, don Andrés? Sí, señor, ¿cómo no? Mire, hombre, lo que pasa es que, sí, señor, 1 millón de falacias se podrán tratar de argumentar para tratar de manipular la opinión de las personas, pero la naturaleza en millones de años de evolución boca y así lo ha decretado. No estamos tratando de cambiar la constitución de un país, estamos tratando de cambiar, de subvertir el orden natural que la naturaleza ha decretado. Solamente la unión de un macho y una hembra hace posible la vida, que termine la vida. El día y que esta siga su curso, el día que la homosexualidad se posesione en la sociedad, es decir, la involución y la desaparición de la especie humana estará. Muchas gracias y un feliz noche para todos. Gracias a usted, feliz noche. Luis, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está don Luis? Gracias, Juan Pablo, de la ciudad de Medellín. Adelante, tome partido. Don Luis, lo escuchamos. Ahí estaba Luis. José, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, Montería. Adelante, tome partido. Yo estoy con Esteban. Yo pienso que primero lo más lindo es un matrimonio y un hogar bien formado. Y lo otro es que si uno desde niño se para frente a un espejo, se ve que es un hombre. Al cambiarse en el camino, eso se llama desviarse, eso es desviación. Muchas gracias. Gracias a usted. Daniel, ¿de dónde se comunica? Lo saludo. Buenas noches, desde Bogotá. ¿Ya tomó partido? Mira, sí, señor, ya tomé partido. Mira, yo soy cristiano y estoy de acuerdo con ciertos argumentos que expone el señor Esteban. Sin embargo, como cristiano, te pido, hermano, que por favor dejes hablar a don Jorge, y es una vaina que pues es como una vaina mínima de respeto. Cuando él está explicando sus argumentos, no lo interrumpas, es una vaina muy normal. Orlando, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, soy ateo, completamente ateo. Pero los argumentos de los homosexuales se caen de su peso. Realmente la biología es evidente, no se puede negar. Esta persona que apoya a los homosexuales debería estudiar un poco más. Felicito al señor Cristiano, que hizo un excelente trabajo. Vicente, ¿dónde está? Buenas noches. Te hablo de acá del departamento de Arauca, mi querido amigo. O sea, no estoy de acuerdo con la posición del señor que está defendiendo los derechos homosexuales, porque la vida, si nos vamos a Génesis, Dios es el creador y fue el que dio el aval de hombre y mujer, el matrimonio. Tenemos que respetar eso, porque entonces si caemos en manos del homosexualismo.
Miguel, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Barranquilla. Barranquilla, tome partido, lo escuchamos. Si la gente no quiere creer en los conceptos que dice la Biblia, solo basta mirar la naturaleza. La naturaleza nos indica que nada más hay hombre y mujer. Lo demás es desviación. Orlando, ¿de dónde se comunica? Lo saludo. Bogotá. Bogotá, tome partido, lo escuchamos. Bueno, ¿cuáles cosas bonitas en la Biblia? Apedrear mujeres, matar gays, matar niños, pasar espada, como dice, pueblos enteros, ¿esas son las cosas bonitas? Fernando, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches. Buenas noches, lo invito a que le baje a su radio para poder escuchar su opinión. ¿Fernando? Sí, muy buenas noches. Adelante, tome partido. Pues yo creo que la Biblia es la verdad de Dios. ¿Sí? Y que nosotros como seres humanos tenemos que someternos a esa verdad, ¿no? Gracias, don Fernando. Manuel, ¿de dónde nos llama? ¿Manuel? Sí, estoy en Ibagué. Adelante, tome partido. Gracias. Mire, compadre, estoy de acuerdo con el muchacho que acabo de llamar. La Biblia es la Biblia y la Biblia es criada por Dios, escrita por Dios, por los profetas y los apóstoles. Y Jehová Dios hizo macho y hembra. Alejandro, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas noches, desde Bogotá. Adelante, tome partido, lo escuchamos. Gracias, los argumentos de los homosexuales se caen de su propio peso. No se trata de religión o no religión. La verdad es que escuchando todo su programa, pues los argumentos de los homosexuales, verdad, no tienen ningún sentido. Muchas gracias. Gracias a usted. Camila, ¿dónde está? La saludo. Buenas noches, desde Bogotá. Adelante, tome partido. Sí, claro, mira, estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado Jorge. De hecho, me parece que este señor cristiano es una muy clara muestra del odio que profesa esa religión. Se ríe de los argumentos porque no tiene argumentos serios y ojalá esos argumentos que él expone no nos cuesten más vidas de niños y adolescentes en este país que han muerto por el odio y la discriminación. Alejandro, ¿dónde está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. De Cartagena. De Cartagena, lo escuchamos. Toma partido. Vea, biológicamente, hombre debe ser con mujer y le digo de que nuestras partes reproductoras están hechas el uno para el otro. 8:56, el próximo lunes, no se pierda otro gran debate aquí en Partida W de 8 a 9 de la noche. Le agradezco inmensamente a Jorge Virbiescas por regresar a nuestro programa. Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y decirles que nuestro debate no es con la Biblia, con la religión, nuestro debate es de la Constitución, es de la ciencia y es del conocimiento humano que nos ha llevado a entendernos más complejos de lo que somos. 8:56, Esteban Ramírez, gracias por repetir en Partida W. Gracias, Juan Pablo, y quiero recordarles que pensar diferente no es discriminar ni promover el odio. En nuestras iglesias católicas y evangélicas hay tanto amor y tanta aceptación por personas que han incurrido en conductas homosexuales como rechazo por la ideología gay. Los padres, los maestros, los rectores, los educadores, los estudiantes seguiremos muy vigilantes porque no permitiremos el adoctrinamiento homosexual. 8:57, mañana en esta franja, salsa con estilo. Buenas noches.